La neuropsiquiatría cosmética. La neuropsiquiatría cosmética, los nootrópicos, la Viagra del cerebro, la Ritalina del sexo, la obesidad desregulada, y el pandemonio de los sentidos. Comenzaremos esta lección acompañando una hamburguesa por su inesperada y sorprendente jornada dentro de nuestro cuerpo. Toda era o periodo histórico parece que ha tenido su manera particular de lograr alterar su percepción de la realidad, transformándola, a veces, en goces orgiásticos. Si no fueran las drogas, nos quedan los placeres derivados de actividades que excitan el organismo estimulándolo en el sentido sensualista. Actividades, a veces funestas, que son utilizadas como si fuesen estupefacientes, aunque a veces el dolor mismo se asocie con ellas, pero lo último es otro asunto que merece consideraciones aparte. ¿Hemos pensado alguna vez qué sucede a nuestro organismo cuando lo alimentamos con una comida de hamburguesa, papas fritas y con una bebida de cola? Comer por placer. Después de comer una hamburguesa con queso derretido, seguida por una cajita de papitas fritas y de una soda de cola, ¿siente uno una cierta desazón del estómago o, quizás, un poco de malestar general? No es la imaginación. Esas son sustancias que, cuando son consumidas como alimento, causan estragos a todo el metabolismo corporal. En las horas que siguen su ingestión, estas aberraciones comestibles producen sube y bajas de la glucosa de la sangre, de los lípidos, y de las hormonas. En añadidura, los impactos que causan en el organismo producen la descarga en la circulación de sustancias químicas peligrosas que dañan las paredes arteriales y que predisponen, a quien ha comido esa mezcla, a aflicciones cardíacas y a los accidentes cerebrovasculares. La digestión y el metabolismo cuando son normales. Habitualmente, cuando uno se alimenta, las enzimas del estómago y del intestino descomponen lo comido en grasas, proteínas, e hidratos de carbono, que se absorberán en la sangre. Este proceso digestivo, casi siempre se realiza de manera organizada, pausada y progresiva. A menos que la refacción ingerida es la típica comida rápida, o fast food. Veamos la progresión dentro del aparato digestivo de la combinación de cola, papas fritas y de la hamburguesa de queso. Como son preparaciones altamente procesadas, estos menjunjes se descomponen rápidamente en el tracto digestivo y se absorben de inmediato. El resultado instantáneo es que se vierta en la sangre circulante una cantidad enorme de grasas y azúcares. El azúcar, proveniente de la soda y de la harina refinada en la hamburguesa, puede causar el síndrome de la hipoglucemia postprandial. Esto significa que se produce una elevación rápida de los niveles normales de la glucosa. Esta elevación a su vez provoca en respuesta, un repentino aumento de insulina, cuya función es la de mantener estable el nivel de hidratos de carbono de la sangre sin que éste suba muy alto. Demasiada insulina resulta en que los niveles de azúcar se desplomen por debajo de los límites normales, que es una sola, de entre todas las razones, por la que algunas personas se sienten débiles y hambrientas luego de una comida opípara. Como consecuencia, el nivel sanguíneo del cortisol, la hormona del estrés también se eleva como una señal de alarma. Véase, el precio de una hartura. Las cantidades enormes de grasas saturadas contenidas en las papas fritas, la carne molida, el tocino, y el queso, inundan la sangre con triglicéridos y ácidos grasos que, interfiriendo con la acción de insulina, terminan elevando el azúcar sanguíneo aún más. Pero hay más dentro de este círculo vicioso ya creado. ¿Recuerdan los radicales libres y los antioxidantes? Aquí los encontramos de nuevo. El efecto de su presencia es lo equivalente a añadir inflamables a un fuego. El exceso de azúcar y grasas empuja el metabolismo del cuerpo a trabajar a toda marcha, produciendo un exceso de subproductos del metabolismo celular, los radicales libres. En proporciones normales estos últimos serían eliminados por los antioxidantes naturales del cuerpo. Pero, en cantidades excesivas, ellos estrechan e inflaman las arterias y producen coágulos sanguíneos, mientras elevan la presión arterial. Cuanto más se consumen y se vive de las comidas rápidas,
mayores serán los chances de que el daño infligido por los lípidos, los radicales libres, y la elevada presión arterial, entre otros factores, se tornará permanente. El consumo habitual de dietas como hamburguesas con queso, papas fritas y bebidas con colas, incrementará el riesgo de sufrir de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, diabetes y de todas las complicaciones adicionales que lo acompañan, producto de la obesidad resultante. La única esperanza, dentro de la desesperanza aparente, para balancear el organismo, fuera de control por estas comidas poco naturales que le proporcionamos, es eliminar totalmente los fast foods y, entonces, regular las porciones que comemos de lo que la naturaleza nos asignara, consumiéndolas despaciosamente. ¿Cómo lograrlo? A continuación veremos. Los carbohidratos que consumimos deben de provenir de alimentos con contenidos altos de fibra vegetal, como son los granos, las legumbres, las frutas, los víveres y las semillas. Lo que más recomendamos son los vegetales frondosos verdes como son el brócoli y las espinacas, y frutas como las toronjas y las cerezas. Evitemos todo azúcar refinado. Las proteínas deben de provenir de las claras de los huevos, del pescado, de animales silvestres y magros, carne de aves sin piel, proteínas del suero de la leche o cualquier otro derivado lácteo bajo en grasas. La dieta debe de contener grasas buenas, ello es, grasas insaturadas, como las que abundan en las semillas de nueces y aceites vegetales como el de oliva, el de arroz y el de canola. Nutrientes con cantidades abundantes de antioxidantes naturales en su composición son deseables. Plantas con muchos pigmentos colorantes, y bebidas como vino tinto, chocolate oscuro, sin azúcar, por supuesto, té, y frutas frescas. Las porciones han de ser modestas. Uno de los mayores problemas de la combinación hamburguesa / papitas / cola es que las raciones son usualmente exageradas, contribuyendo proporcionalmente a la cantidad excesiva de grasas y azúcares. Recomendamos nuestro plan de hecha, la dieta mediterránea y la de Okinawa, todas aconsejan lo mismo, pescado y mariscos frescos, un poco de vino tinto, carne magra en cantidades escuetas, y cantidades generosas de vegetales y frutas. Lo que representan los equivalentes modernos del plan de comer de nuestros antepasados paleolíticos. Alimentos todos que toman más tiempo en su preparación, y que no pueden ser comidos en un carro en movimiento, pero que, al final, no nos enferman. Nuestros hábitos de comer y de estimular nuestros sentidos han trastornado los planes delicados y precisos que la naturaleza diseñara para nuestro género con resultados funestos. El propósito de esta lección es el de revisar las maneras y los usos que hacemos de ciertas sustancias que, incorporándolas en nuestros organismos trastornan sus funciones y distorsionan sus propósitos. Dimos comienzo a esta tesis reflexionando en algunos de los aspectos de las comidas rápidas que, rápidamente, nos perjudican. Ahora seguiremos con el análisis de sustancias químicas que, aunque no nos engordan, pueden perjudicarnos mientras tratan de amplificar nuestra capacidad de trabajo y nuestro rendimiento intelectual. Desde que estuviéramos en la universidad en la Escuela de Medicina, donde nuestra tesis para el doctorado fue, los efectos psíquicos de las anfetaminas, sus derivados y las aplicaciones farmacológicas de estas drogas, hemos mantenido un profundo interés en los efectos que los estimulantes que afectan las funciones psíquicas, o psicotónicos, ejercen sobre nuestros cerebros. Aquí empezaremos por definirlos. Un estimulante, del verbo latino estimulare, psicoestimulante, o psicotónico, es un fármaco que incrementa los niveles de actividad motriz y cognitiva, fortificando la vigilia, el estado de alerta, y la atención. Inicialmente, el ser humano, siguiendo la pauta que observara en otros animales, descubrió los estimulantes en la naturaleza, que se encuentran profusamente distribuidos en distintas especies vegetales. Desde entonces, estos han coexistido con nuestro género, forjando hábitos y creencias profundamente arraigados en todas las culturas. A partir del siglo XIX, se sumaron a esta clase farmacológica las moléculas alcaloides aisladas del sustrato vegetal y, más tarde,
aquellas que surgieron como producto exclusivo de reacciones químicas sintéticas manufacturadas por el hombre. Estos compuestos han tenido múltiples aplicaciones, tanto clínicas como recreativas. En varias formas se han utilizado en el arte y la estrategia de la guerra, se han tratado fútilmente en el tratamiento de la obesidad, en el de los trastornos por déficit de atención, con o sin hiperactividad, en los trastornos afectivos y en la narcolepsia. En tiempos presentes, se los utilizan con mayor asiduidad para incrementar el rendimiento laboral de personas que se consideran a sí mismas más ambiciosas de lo promedio. Comenzaremos con el caso de María Amelia, estudiante de sociología en George Warren Brown, Washington University. Amelia nos relata: cuando niña siempre fui diferente. Era la menor de 5 hijos, y la única hembra. Crecí como marimacho. Me llamaban boca de ametralladora y entremetida. Me caía y me cortaba todo el tiempo, me rompía piernas, dedos y brazos y siempre estaba con vendas en la cara. Terminé tomando Ritalina, que también tomara mi hermano mayor, hasta que cumplí 15 años, cuando mis padres se dieron cuenta de que yo vendía mis píldoras para hacer dinero. Cuando dejé de tomar las píldoras noté que no alcanzaba tanto en mis labores escolares y subrepticiamente, empecé a usar las metanfetaminas que me facilitaran mis hermanos y algunas amigas. Así es como logré graduarme. Cuando entré a la universidad, pronto mis amigas y compañeras de dormitorio me introdujeron al Adderall, una droga que me permitía estar en pie, alerta y en plena actividad sin descansar. Como era necesario una receta para conseguirla, me la ingenié usando una receta vieja que una vez me hicieron para la Ritalina y el doctor que me vio, me la sustituyó por la nueva medicina porque creía que sin esta ayuda yo no alcanzaría todo de lo que yo fuera capaz. El Adderall es un estimulante psíquico compuesto de una mezcla de sales de la anfetamina, que se receta esencialmente a personas de todas las edades a quienes se les han dado un diagnóstico de trastornos por déficit de atención. Muy recientemente, esta droga y su homóloga la Ritalina, se utilizan cada vez con mayor frecuencia como refuerzos de la capacidad cognitiva. Muchos de quienes las toman, las usan para lograr, más y mejor, rendimiento intelectual. El uso de los estimulantes, para fines no médicos, ha dado lugar para que se hayan escrito recientemente unas 2 docenas de artículos científicos dedicados al entendimiento de este asunto. Hoy se estima que entre 22 y 35% de los estudiantes universitarios norteamericanos consideran estas sustancias como elementos indispensables para poder lograr sus objetivos académicos mínimos. Pero existen complicaciones. Estas drogas pueden causar dolores de cabeza, ansiedad, insomnio, pérdidas de apetito, además de poseer una gran tendencia al abuso y a la dependencia. Los insertos que acompañan los empaques de estas medicinas mencionan asimismo que existe el potencial para sufrir de problemas cardíacos inespecíficos, entre otros más. Los perfiles personales de quienes usan estas sustancias son similares a los que María Amelia describiera. Estas son personas jóvenes, que generalmente son miembros de sororidades o fraternidades, que obtienen notas promedias, que han sido propensos al uso de la marihuana, o de la cocaína y el alcohol. Muchos reportan que para ellos y sus correligionarios el usar estas píldoras es como comerse una hamburguesa con papas fritas y cola. Todos los estudiantes entrevistados para efectuar los varios estudios realizados al respecto, parecen estar felices con su selección y no pensarían por un instante renunciar al uso de las mismas drogas. Deben de ser legalizadas. Opinan algunos. Todos quienes usan estas sustancias opinan que la mayor razón que motiva su uso es el deseo de gozar de mayor productividad. Recientemente, la revista científica Nature condujo una encuesta informal vía el Internet para determinar las razones por las cuales los estudiantes usaban Ritalina y Provigil, modafinil, droga, la última, que se receta en el tratamiento de la narcolepsia. 60% de quienes respondieran confirmaron su uso, y la mayoría opinó que el uso debería de ser legalizado porque asiste a quienes la emplean en sus labores estudiantiles.
Todos opinaron que estaban dispuestos a asumir cualquier riesgo y complicaciones posibles relacionadas al uso. Ellos las apodaban drogas inteligentes, smart drugs. Pero no son solo los estudiantes. Las ansiedades competitivas han llegado hasta los niveles profesionales y laborales, cuando se evidencia que algunos supervisores industriales sugieren estos fármacos a sus mejores empleados para optimizar sus labores y rendimientos. Hoy, ya existen portales en el Internet que ofrecen consejos en cómo potenciar el uso de los agentes involucrados, por vía de su combinación y de su dosificación. El profesor Anjan Chatterjee, un neurólogo de la Universidad de Pensilvania, experto en las bases neurológicas del entendimiento de la orientación espacial, hoy se dedica a estudiar estas drogas y sus implicaciones éticas. Chatterjee fue quien acuñó el término neurología cosmética refiriéndose a la práctica de recetar o de usar medicamentos desarrollados para combatir condiciones médicas con el propósito de mejorar condiciones normales u ordinarias. El profesor se preocupa acerca de esta tendencia, para él errónea, la que teme, que muy pronto será tan común y aceptada como lo es la cirugía cosmética. En el futuro, algunos profesionales médicos se dedicarán a proveer información, mientras que las decisiones quedarán en manos de los mismos pacientes. Así que estas sustancias estarán a la disposición de todos quienes deseen mejorar sus facultades intelectuales. Es común, para quienes envejecen, tener que luchar con problemas fisiológicos de la memoria, los que quisieran mejorar. Para estas personas, estas drogas constituyen remedio eficiente y deseable. Para complicar este asunto, está la realidad de que para adquirir estas tabletas, el Internet ofrece un mercado libre, y sin obstáculos de ningún significado. Lo que garantiza la difusión de su uso. Un experto del gobierno norteamericano, cuyo nombre rehúsa divulgar, nos dice, la pulsión para la mejora de las facultades intelectuales es tan fuerte, si no más, que las de las mejoras de la belleza o de la función sexual.